Queerbaiting es un concepto que viene de dos palabras en inglés que son queer, palabra que originalmente se traduce como raro, pero que actualmente se refiere a cualquier persona que no sea heterosexual o cisgénero, es decir, personas de la comunidad LGBT+. Mientras que baiting, en su caso, se traduciría como señuelo o carnada. Por tanto, queerbaiting es una práctica totalmente cinética que se refiere a atraer a personas interesadas en la representación de la diversidad sexual en películas, series, libros y demás productos culturales con la promoción de que se está haciendo un producto con personajes de la diversidad sexual, pero que al final no son tal o no se muestra explícitamente que sea una historia donde realmente veamos este tipo de personajes. Por tanto, es una estrategia de mercadotecnia que, como muchas otras, recurre al engaño para que ese producto sea consumido. Las razones por las que se engaña de esta manera al público son diferentes y pueden ir desde la censura del gobierno, como sucede en China o Rusia, donde hace poco el presidente oficialmente proclamó que se encarcelará a cualquier persona que produzca algún contenido con personajes de la diversidad sexual, hasta el no querer incomodar a la parte conservadora y al mismo tiempo querer quedar bien con una minoría, como puede suceder en otros países, querer venderse como progresistas pero realmente no serlo, etc. Y es un tema que ya lleva rato siendo analizado, pero recientemente resurgió debido a una controversia con el actor Kit Connor de la serie Heartstopper. Y es aquí donde me gustaría aclarar algo fundamental respecto al queerbaiting, y es responder a la pregunta de qué sí es y qué no es queerbaiting. Me gustaría iniciar presentando ejemplos analizados en este canal, y uno de los más molestos es el de la serie china The Untamed, la cual nos presenta una serie que aplicó justamente la estrategia del queerbaiting para atraer a una comunidad de espectadores que esperaban ver el desarrollo romántico de una pareja gay en la antigua China, lo cual tuvimos que vernos el total de 50 episodios para darnos cuenta de que esto nunca sucedió en la historia de manera explícita. Esto no significa que la serie sea mala, porque de hecho narrativamente es muy buena en otros aspectos de la historia, pero definitivamente es un ejemplo de cómo funciona el queerbaiting y que tiene que ver con que la historia de The Untamed es original de una novela que precisamente mostraba esta relación entre los protagonistas, y que por eso se esperaba ver lo mismo en la adaptación a la serie audiovisual. Para promover la serie, los actores hacen presentaciones en diferentes espacios, y aquí es donde empieza la confusión, que no es una confusión exclusiva de estas series. Me refiero a la confusión que hacen los fanáticos de un actor con el personaje que ha representado. Un actor es un artista escénico que se dedica a representar papeles donde encarna a personajes ficticios. Es decir, la persona que es realmente no es el personaje que tú viste en esa serie o película, por más que su actuación haya sido tan buena que te creíste que sí. Para un actor es muy bueno que se le confunda de esta manera, porque significa que hizo bien su trabajo. Tanto así que hay personajes en la historia del cine o la televisión que solo han podido ser representados por un actor, o que al menos es el más memorable. Pero por otro lado, como en este caso, hay el inconveniente de que no se separe al actor de su personaje, lo cual es peligroso. Por ejemplo, en los grupos de seguidores de la serie The Untamed se comenzó a especular que los actores eran pareja en la realidad, lo cual ellos nunca dijeron. Y esto parece que sucede casi siempre en donde vemos una historia de ficción sobre una pareja. Lo hemos visto incluso en historias de ficción sobre parejas heterosexuales. Pero en este caso se da un factor más cuando se trata de una historia de amor no heterosexual, y que tiene que ver con el debate de si un actor no heterosexual puede representar a un personaje de la diversidad. Y la respuesta clásica del teatro es obviamente que sí, porque justamente ese es el trabajo de un actor: mentirte haciéndote creer que es una persona que no es, para representar un personaje que sale del texto de un escritor. Y el ejemplo que ha visibilizado hace poco esta confusión sobre el queerbaiting es el del actor de la serie inglesa Heartstopper, debido a que obviamente muchos de sus seguidores eran parte de la diversidad sexual y vigilaban sus publicaciones en redes sociales, donde comenzó a subir fotos con una mujer, lo cual fue molesto para muchos, que comenzaron a sentirse engañados pensando que él no era gay o bisexual,
lo cual nuevamente él nunca se había definido como nada y ni siquiera había anunciado si tenía pareja. Y aquí está la confusión. Heartstopper es una serie que no hace queerbaiting, todo lo contrario. En esta serie se trata el tema de la diversidad sexual de manera explícita y exponiendo las diferentes situaciones que viven las personas de la diversidad. Por tanto, no se puede acusar de queerbaiting a esta serie como si podría hacerse con otras como ya lo mencioné. Ahora, el actor de esta serie no se pronunció respecto a hacer de la diversidad y esa es la confusión. Se le empezó a acusar de usar a la comunidad LGBT+ para crear su carrera, lo cual no hizo. Pero sí han hecho por otro lado muchas otras personas, por ejemplo en el mundo de la música comercial, y a ellos no se les ha recriminado nada. En el caso de el actor de Heartstopper, él representó a un personaje bisexual, mas no significa que lo fuera él mismo. Sin embargo, ante esta presión, sobre todo de los fans, hace poco decidió salir del closet en sus redes como bisexual. Pero lo hizo de una manera agridulce, dando a entender que se había sentido obligado por las acusaciones, y él mismo acusó a esos seguidores de no haber comprendido lo terrible de ser asediado por la norma heterosexual que se muestra en la serie. Que las productoras de cine, series o música hagan queerbaiting vendiendo producciones que no son ni retratan realmente a la diversidad está muy mal, pero un actor no hace queerbaiting por representar personajes de la diversidad y no ser el uno. Porque algo que les cuesta entender a muchos fans de estas series o películas es que el personaje es ficticio, no es real, aunque la historia retrate una realidad que sí lo es. El actor en cuestión es una persona con su propia vida, con su propia sexualidad, y muchas veces esta no tiene que ver con el personaje que están representando. En conclusión, se debe acusar de queerbaiting a personas, productoras, directores y demás gente que dice ser parte de la diversidad o presentar algo que supuestamente lo es, pero al momento de verlo nos damos cuenta de que realmente no, como sucede muchas veces en China. En cambio, Kit Connor, el actor de Heartstopper, no hizo queerbaiting, porque él es un actor, no es su personaje de Nick Nelson, y antes ni siquiera había hablado de su orientación sexual. Tampoco hizo queerbaiting porque incluso su personaje de ficción claramente es un chico de la diversidad. Es decir, no hay engaño respecto a la serie que hizo y lo que la escritora mostró en representación de la diversidad. Y finalmente no hizo queerbaiting porque ya salió a mostrarse a sí mismo como bisexual. Este es un caso triste que por lo menos nos sirve para aclarar cuándo sí y cuándo no se hace queerbaiting. Y que no se debe obligar a nadie, ya sea famoso o no, a hablar de su sexualidad. Porque eso es solamente algo que corresponde a cada persona. Algo que vemos incluso en familias con niños donde se les empieza a preguntar desde chiquitos si ya tienen novia o alguien que les gusta, lo cual es bastante bizarro y ya debería de parar. Suscríbete a este canal para ver más reseñas y análisis de series, películas y demás. Nos vemos.